Estamos estudiando el espacio R3, es decir, el espacio de 3 dimensiones. En el video anterior vimos la ecuación de un plano que pasa por el origen, definiéndolo como el conjunto de vectores que es ortogonal a uno fijo. Es decir, si tengo el espacio aquí y tengo un vector n, entonces el plano es el conjunto de vectores que es ortogonal a ese vector n. Y después lo que hicimos fue, mediante traslación, definir el plano que pasa por un punto Q. Vamos a hacer un paréntesis en el estudio del plano para hablar sobre un concepto fundamental, que es el de los coeficientes de Fourier. Fourier fue un ingeniero francés que de hecho acompañó a Napoleón en la campaña de Egipto y tuvo mucho que ver con el estudio de la piedra Rosetta. ¿Qué cosas son los coeficientes de Fourier? Recordemos que si tenemos un espacio vectorial, podemos definir una base. Si tenemos una base de Rn, pero esa base es muy particular, es decir, es ortonormal. Por ortonormal vamos a querer decir que todos estos vectores U1 hasta UN son ortogonales 2 a 2 y tienen norma 1, o sea, tamaño 1. En el caso que nos interesa del espacio R3, digamos, si tenemos aquí nuestros ejes, este es el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Los básicos usuales son el vector U1, U2 y U3, que están sobre los ejes y que tienen tamaño 1. Pero se puede hacer esto con cualquier otros 3 vectores que sean ortogonales 2 a 2. Si B es cualquier elemento del espacio, podemos escribirlo de manera única como combinación lineal de estos elementos básicos. Y la pregunta que nos hacemos es cómo encontrar los escalares que me dan esta combinación lineal. Cuando los vectores U1 hasta UN son linealmente independientes, pero no son ortogonales, es un problema largo, puesto que requiere resolver n ecuaciones con n incógnitas para encontrar los coeficientes. Pero cuando los vectores son ortonormales, es sumamente fácil de hacerlo. Lo que vamos a hacer es multiplicar ambos miembros de la igualdad escalarmente por el vector U1. Es decir, el primer elemento de la base. Ahora distribuimos el U en cada uno de los sumandos que están dentro del paréntesis. Y así nos queda alfa 1 U1 por U1 hasta llegar a alfa n por UN por U1. Y ahora utilizamos el hecho de que los vectores son ortonormales. ¿Qué quiere decir? Pues que la norma de todos los vectores es 1. Y recuerden que la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto escalar de él por sí mismo. Así que si la norma de U1 vale 1, quiere decir que U1 por U1 vale 1. Y por otro lado, como son ortogonales 2 a 2, U1 multiplicado por cualquier otro de los UJs vale 0. Así que todos estos sumandos se cancelan, excepto uno de ellos, el primero, en el que esto vale 1, y así que lo que sobrevive es que B.U1 es igual a alfa 1. Es decir, hemos encontrado el escalar que hace falta aquí para la combinación lineal.
Bueno, de la misma manera, si multiplicamos por U2, por U3 hasta UN, encontramos que el escalar alfa J es el producto de V por UJ. A estos escalares se les llama los coeficientes de Fourier del vector respecto a la base ortonormal. Hay veces que la base que nos dan es ortogonal, es decir, entre ellos son ortogonales 2 a 2, pero no tienen norma 1. Entonces, se va a complicar un poquito el cálculo de las alfa jotas, pero no mucho. Lo que vamos a hacer es cada uno de los sumandos lo vamos a multiplicar y dividir por la U correspondiente. Y entonces nos queda una cosa así. El primer sumando lo multipliqué por la norma de U1 y lo dividí entre la norma de U1, entonces no hice nada. El segundo sumando lo multipliqué por la norma de U2 y dividí entre la norma de U2, etc. hasta UN y UN. Pero ahora estos vectores sí tienen ya norma 1. Entonces podemos aplicar lo que teníamos aquí arriba y ver que el coeficiente de este vector pues va a ser multiplicar V por ese vector y eso me da el coeficiente. En este caso los vectores son UJ entre la norma de UJ y los coeficientes son alfa J por la norma de UJ. Y de aquí pues ya podemos despejar la alfa J y nos queda que alfa J es V por UJ entre la norma al cuadrado de UJ, porque este pasó dividiendo. Entonces, si comparamos estas dos expresiones, aquí la alfa J era simplemente V por UJ, y aquí la alfa J es V por UJ entre la norma al cuadrado de UJ. Este de aquí arriba pues es un caso particular de este. Vamos a hacer un ejemplo para fijar ideas. Vamos a escribir el vector 3, 7 como combinación lineal del vector 2, 1 y del vector menos 2, 4. Entonces tenemos el vector 3, 7 y lo queremos escribir como combinación lineal de los vectores 2, 1 y menos 2, 4. En primer lugar, podemos verificar que efectivamente estos dos vectores son ortogonales, haciendo el producto 2, 1 por menos 2, 4. Esto me da 2 por menos 2 es menos 4 y 1 por 4 es 4. Esto es 0, así que efectivamente el 2, 1 es ortogonal al menos 2, 4. Lo que estamos buscando es un escalar alfa 1 que multiplicado por 2, 1 y un escalar alfa 2 multiplicado por menos 2, 4, de manera que esta combinación lineal me dé el 3, 7. Los vectores 2, 1 y menos 2, 4 no tienen norma 1. Entonces voy a utilizar esta fórmula que tengo aquí. La alfa 1 va a ser el producto del vector 3, 7 por el vector 2, 1 entre la norma al cuadrado del vector 2, 1. Esto me queda 3 por 2, 6, más 7 por 1, 7, y abajo
me queda el cuadrado de 2, que es 4, y el cuadrado de 1 es 1. Me queda 13 quintos. Y el escalar alfa 2 es el producto del vector 3, 7 por el vector menos 2, 4 entre la norma al cuadrado del vector menos 2, 4 al cuadrado. Esto me va a quedar en el numerador, es 3 por menos 2 son menos 6, más 7 por 4, 28, entre 2 por 2 son 4, más 16, me queda 22 veinteavos, que podemos simplificarlo como 11 décimos. Vamos a verificar que efectivamente estos alfa 1 y alfa 2, al colocarlos aquí y aquí, producen al vector 3, 7. Entonces, 13 quintos por 2, 1, más 11 décimos por menos 2, 4, ¿cuánto vale? 13 por 2 son 26 quintos, 13 quintos, más menos 11 quintos, es 22 quintos. 26 menos 11 son 15 quintos, y 13 más 22 son 35 quintos, y esto es 3,7, que justamente es el vector que teníamos acá arriba. En fin, entonces así se hacen las cuentas. Vamos a hacer uno más en R3. Ahora tenemos 3 vectores, U1, U2 y U3, que forman la base, y quiero escribir al vector 4 menos 6, 2 como combinación lineal de ellos. En primer lugar, verificamos que efectivamente todos estos vectores son ortogonales 2 a 2. Aquí tengo el primero con el segundo, el producto me da 0. Aquí tengo el segundo con el tercero, el producto me da 0. Y el primero con el tercero, y el producto también me da 0. Entonces, efectivamente son ortogonales. Estoy queriendo escribir al vector 4 menos 6, 2 como alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más alfa 3 por U3. Usando la fórmula que dedujimos hace rato, cada coeficiente es el producto de B punto el vector UI correspondiente entre la norma de UI al cuadrado. Y aquí están ya las cuentas. Este es el vector B por U1 entre la norma de U1. Ya no voy a hacer la cuenta con tanto detalle. Este me da 8 quintos. El vector B por el vector U2 entre su norma me da menos 6 entre 1. Y el vector B por el vector U3 entre la norma de U3 me da menos 6 quintos. Quiere decir que el vector 4 menos 6, 2 es igual a 8 quintos, multiplicado por el vector 1, 0, 2, menos 6 multiplicado por el vector 0, 1, 0,
y menos 6/5 multiplicado por el vector menos 2, 0, 1. El coeficiente de Fourier del vector b respecto al vector uj también se le llama la componente de b sobre el vector uj. Sobre todo en los libros de álgebra lineal se usa más esta nomenclatura que esta nomenclatura. Al producto de alfa j por uj, es decir, este escalar multiplicado por uj, se le llama la proyección ortogonal de b sobre uj. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, supongamos que yo tengo este vector b y aquí tengo un vector uj. Si yo trazo una perpendicular a la recta generada por uj y me fijo en dónde cae esa perpendicular, este vector de aquí es exactamente este. ¿Y cuál es el tamaño de esa proyección? La norma de alfa j por uj, pues esta es alfa j multiplicada por uj. La norma de un escalar multiplicada por un vector es igual al valor absoluto de ese escalar por la norma del vector. Aquí el valor absoluto de un cociente, pues es el cociente de los valores absolutos, y podemos cancelar este cuadrado con esto y que quede el valor absoluto de u por uj entre la norma de uj. Un error que suele cometerse es que en la alfa j hay un cuadrado aquí abajo y en la norma de alfa j por uj ya no hay un cuadrado ahí. Entonces, nada más tengan cuidado en que no se les olvide ponerlo o quitarlo. Por cierto, esto que vimos aquí en R2 o en R3 funciona también en espacios de funciones muy generales, en subespacios de funciones integrables. Y podemos descomponer a una función en sus componentes ortogonales. Y este estudio es muy importante porque es la base de cualquier estudio que tenga que ver con ondas, ya sea ondas de radio, ondas de televisión, ondas del mar, ondas de temblores, ondas de luz, y todo eso pues se lo debemos a Fourier. Vamos a dejar esto aquí y en el siguiente video vamos a ver cómo aplicar esto que vimos para encontrar la distancia de un punto a un plano. Primero del origen a un plano y después de un punto arbitrario a un plano.